conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Quiero, iglesia, que en el día de hoy vayamos al libro de Génesis, capítulo número 2 y el versículo número 4. El versículo 4, porque en una de las prédicas anteriores ya estudiamos los primeros 3 versículos acerca de este segundo capítulo de Génesis. Génesis, capítulo número 2, versículo número 4, nos dice la palabra del Señor lo siguiente: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Versículo número 5: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Todo lo que fue la creación lo estuvimos estudiando en lo que fue Génesis 1. Por eso no me voy a detener mucho en este Génesis capítulo 2 respecto a lo que es la creación del primer día, segundo día, las lumbreras y demás. No me voy a detener en eso, sino que más bien voy a avanzar, pero aclaro, cuando estudiamos el capítulo número 1, estudiamos lo que era la creación del Señor. Dice la palabra del Señor algo interesante, y es que cuando Dios crea el cielo, la tierra y pues lo que había en él, todavía no estaba el hombre. Eso ya nos comienza a hablar acerca de Dios. Eso ya nos comienza a hablar acerca de Dios. De que Dios no es un Dios irresponsable, como muchos quizás padres podrían soler haber por allí. Padres que quizás traen hijos al mundo sin tal vez tener una forma de darles siquiera lo mínimo, siquiera lo básico. Tampoco se habla de que pues para tener un hijo se tenga que tener una cantidad de dinero pues para poder suplir lo necesario de que va a pedir el niño. Pero usted puede ver una cantidad de niños en la calle, una cantidad de niños aguantando hambre, en donde las personas, de hecho, cuando los concibieron eran también habitantes de calle, y uno dice, pero como una personita que vive en la calle, como una personita que de pronto tiene una situación tan terrible y tan difícil económicamente, se le va a ocurrir al mundo pues traer más hijos a sufrir, como una personita que de pronto está en una situación de desplazamiento porque lo ha perdido todo, lo lanzan prácticamente a vivir a la calle, X o Y grupos de personas. ¿Y cómo se le ocurre a esas personitas a veces traer hijos a sufrir al mundo? Quizás por eso se habla de una planificación y mirar en el momento más acorde si se quiere concebir un hijo. Claro, siempre estará la voluntad del Señor, siempre estarán los planes del Señor de por medio, pero hay padres que quizás no piensan antes de tener a los hijos, y los que pagan los platos rotos, ¿quiénes son? Pues los hijos. Aquellos niños que vinieron al mundo en un lugar, en unas condiciones pues que no eran las más óptimas. Y nosotros podemos ver que aún Dios se preocupó antes de crear al hombre en que las condiciones materiales, físicas y demás estuviesen listas antes de crear al hombre. ¿Usted se imagina si Dios hubiese creado al hombre no en el sexto día, sino en el segundo? Le aseguro que hubiese tenido que padecer unas cuantas cosas. Si lo hubiera creado por allá en el tercer día, hubiese tenido que padecer otras cositas, así sea hambre, frío, lo que sea, pero hubiese tenido que... Imagínense que Dios hubiese creado al hombre antes de separar las aguas de la tierra. Le hubiese tocado, bueno, ¿y dónde lo pongo? A nadar, porque no había lugar seco para ponerlo. ¿Y cómo le hubiera tocado a Adán? Ponerse a nadar, y de seguro no se hubiera muerto, porque pues en ese momento no iba a morir, pero le hubiese tocado pues nadar y nadar y nadar y nadar. Pero Dios primero separa las aguas de la tierra, y ahí sí, cuando hubo un lugar seco, ahí sí crea al hombre. Vemos que Dios es un Dios de completo orden, pero más que el orden, vemos que Dios está preocupado por el bienestar del hombre. Que Dios está preocupado por el bienestar del hombre. Dios está preocupado por un lugar en donde estuviesen las óptimas condiciones para poner allí al hombre. Dios no es un irresponsable que creó al hombre y lo puso en cualquier lugar. No, se preocupó primero por acondicionar un lugar para luego sí poner al hombre. Sigamos leyendo, dice el versículo número 6. No había nada
sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová, versículo 7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Notemos que solamente Dios no se conformó con ya separar las aguas de la tierra y demás, y que creciesen las plantas y los animales, sino que dijo, no, estas condiciones todavía no son óptimas para el ser que quiero crear, que es el hombre. Aparte de eso, dijo, voy a plantar un huerto, un paraíso, porque el huerto del Edén era un paraíso. Y dice Dios, dice la palabra del Señor, plantó Dios un huerto llamado el Edén, y allí en ese huerto coloca al hombre. ¿Usted no cree que Dios lo hubiera podido colocar por allá, en cualquier otro lugar del planeta? Claro. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, quiso darle lo mejor de lo mejor al hombre. Y de eso mismo Dios no ha cambiado. Eso mismo que vemos allí en Génesis, Dios lo sigue teniendo, porque Dios no cambia. Dios no es variable. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios por los siglos de los siglos. Es decir, que ¿cuál es el deseo y cuál es el plan que Dios tiene contigo? El mejor de los mejores. Dios sigue esperando darte lo mejor de lo mejor a ti. No tal vez como tú y yo lo planeamos, porque nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Pero sí Dios piensa en el bienestar tuyo y en el mío. Dice la palabra del Señor que Dios hará todo lo que tenga que hacer para que se cumpla el propósito de Él en nuestras vidas. Él va a hacerlo, todo lo que tenga que hacer. Nuestros pensamientos no son los mismos del Señor, pero los pensamientos del Señor está el darnos la vida eterna. El Señor tiene lo mejor de lo mejor para cada uno de nosotros. Dice el versículo número 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dios hizo nacer de la tierra todo árbol que diera fruto. Y dice la Biblia que era delicioso y era bueno para comer. Es decir, que le proveyó al hombre de todo lo que necesitaba. Primero acondicionó la tierra, ya había sol, ya había luna, ya habían estaciones, ya había separado el agua del lugar seco. Preparó un lugar muy hermoso, cual paraíso, llamado el huerto del Edén. Hizo crecer árboles deliciosos con comida, dice que eran deliciosos, con un fruto muy bueno, y acondicionó un lugar envidiable, en el buen sentido de la palabra, que cualquiera de nosotros nos hubiese gustado estar allí, aunque tenemos promesa de estar aún en un lugar mejor, que es el cielo. Pero Dios acondicionó lo mejor de lo mejor de lo mejor para el hombre. Dios acondiciona lo mejor de lo mejor para el hombre, el huerto del Edén. Y dice que Dios hizo crecer, nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que dentro de tanta belleza había algo que tú y yo ya conocemos, porque sé que es una de las historias más conocidas de todas. Y en medio de tanta abundancia había algo, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese era prohibido. Pero pregunta, y hacia allá quiero enfocar la enseñanza de este culto, de esta reunión. ¿Será que Adán, teniendo todo, absolutamente todo lo necesario para vivir, le hacía falta coger del fruto prohibido? Lo que ya sabemos la historia de que él terminó comiendo el fruto prohibido, del conocimiento del bien y del mal. ¿Tenía hambre? Tal era el hambre, es que Dios, mejor dicho, lo puso a aguantar hambre. No habían árboles, no había fruto, y el único fruto que había era ese. Tuvo que coger ese fruto el pobre Adán. ¿Será que sí? No tenía necesidad. Adán no tenía necesidad, porque podía mirar a la izquierda, a la derecha, al sur, norte, oriente, occidente, a donde quisiera mirar, y habían árboles deliciosos para él. Podía disfrutar de todo. Ahora, lo mismo quiero hoy aplicarte a tu vida. Hoy, ¿tú y yo tenemos necesidad de pecar? No, porque Dios nos suple absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos, sin necesidad de recurrir al pecado. La iglesia hoy, Dios le otorga absolutamente todo. A sus hijos y a sus hijas Dios les da absolutamente de todo. No, quizás ya perdimos ese paraíso,
Por causa y por consecuencia del pecado de Adán y Eva, perdimos esas bendiciones de las cuales ellos gozaban en el Edén, en el huerto del Edén. Pero tal cual como Adán y a Eva, Dios nos suple absolutamente todo para que tú y yo no pequemos. O dígame de aquí, ¿quién, mejor dicho, se está muriendo de sed que lo único que hay es una cerveza para ir a tomar? No, Dios suple otros medios. Dios suple otros medios. ¿Tienes sed? Dios te suple cualquier otra bebida que no sea alcohol. Que el hombre que tiene, incluso, porque de hecho es una enseñanza bíblica, suene como suene, pero es una enseñanza bíblica. La Biblia nos enseña que el que se esté quemando, pues más bien que se case. Y es decir, que es aquella persona que tiene una necesidad sexual, Dios también le provee esa ayuda idónea, un matrimonio, para que pueda pues tener las relaciones sexuales. ¿Tiene necesidad de ir a buscar a otra persona? No. ¿Tiene necesidad de ir a buscar prostitutas o cualquier otro pecado sexual? No, porque Dios le está proveyendo su necesidad. Vemos a un Dios que provee todo tipo de necesidades. Vemos a un Dios que nos da absolutamente todo para que tú y yo no tengamos que recurrir al pecado. Aquel que quiera recurrir a pecar es porque lo quiere hacer, no porque lo necesite. Todo tipo de pecado, usted va a ver que los pecados no son necesidades. El que peca no es porque esté necesitando algo, es porque quiere algo adicional, y eso lo vamos a seguir estudiando ahorita en el desarrollo de esta enseñanza. Nosotros vemos que por lo menos los jóvenes tienen muchas formas de divertirse. ¿Será que tienen que divertirse preciso en una discoteca, en una farra y demás? No, Dios les ofrece una cantidad de diversiones diferentes, sanas, santas y demás, sin ser religiosos ni nada por el estilo, pero los jóvenes tienen muchas maneras de divertirse, y no solamente los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos. Tenemos una y mil formas de hacer las cosas, de vivir en la vida sin necesidad de recurrir al pecado. Esa enseñanza la tomamos de Adán y de Eva. Tenían todo, tenían hambre, podían comer de cualquier fruto, menos uno, pero preciso fueron y comieron del que no debían. A veces nosotros somos así. Tiene su esposa, aquel hombre, y tiene su esposa y tiene la oportunidad de deleitarse en ella, una cosa y la demás, pero preciso ahí pone su mirada en la que no debe y peca. Va y busca lo que no se le ha perdido. En nuestro lenguaje castellano, en nuestro lenguaje español, busca lo que no se le ha perdido, lo que no debe buscar. El hombre tiende a inclinar su corazón hacia lo malo. Sigamos leyendo el versículo número 10, y dice la palabra del Señor: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía ¿en cuántos brazos? En 4 brazos. El nombre del uno, versículo 11, dice, era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Versículo 12, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. Versículo 13, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el versículo 14, el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Habla de 4, y el número 4 en la Biblia nos habla siempre de la totalidad de la región. Por eso es que vendrán 4 jinetes en el Apocalipsis, por eso es que hay 4 seres vivientes, y por eso el número 4 siempre nos habla de como esos 4 puntos cardinales que hay pues en una geografía como tal. Y la Biblia nos enseña que hay 4 ríos. ¿Qué nos dice Salmos sin que lo busque? Por allá el libro de los Salmos nos habla, de hecho el Salmo número 1 nos dice que aquel que no se siente en una silla de escarnecedores será como un árbol plantado junto a ¿qué? ¿Al desierto? No, junto a corrientes de agua. ¿Y qué provocan esas corrientes de agua en el árbol? Que sea fructífero, que no muera, que su hoja esté verde, que su fruto no caiga, que sea un árbol de bendición. ¿Qué quiere decir eso? Dios se encargó de que en el huerto estuviese totalmente una tierra de bendición, una tierra que estuviese permanentemente mojada, digámoslo de alguna manera. Es otro término el que se utiliza allí, pero que la tierra tuviese agua, para que esa agua garantizara el fruto de todos estos árboles. Es decir, que solamente Dios no dijo, le planto árboles y que se marchiten, porque no hay agua. No, Dios se encargó de regar el huerto del Edén, de que en los 4 puntos cardinales no faltase agua, para que no hubiese ningún árbol seco. Todos los árboles del huerto del Edén
debían de haber dado fruto, porque los 4 puntos cardinales del huerto del Edén estaban cubiertos por los 4 ríos. Es decir, que a donde quiera que Adán y Eva pudieran caminar, había fruto. No tenían excusa. No tenían excusa, porque no era que, no, es que me fui al sur me fui al sur del jardín del Edén y allá los árboles estaban secos y tenía un hambre y por esa hambre me tocó comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. No, todos los árboles del huerto del Edén tenían fruto. Estaban garantizados por estos 4 ríos que regaban, hidrataban a los árboles. Así es Dios. Dios nos coloca en una vida en donde nos da absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos. Y aquel que quiera ir a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, hablando alegóricamente, simbólicamente, es porque quiere, no porque lo necesite. El que va a tomar es porque quiere, no porque lo necesite. El que va a fumar es porque quiere, no porque lo necesita. El que va y practica pecados sexuales es porque quiere y no porque lo necesita. El que va y consulta al brujo hechicero es porque quiere y no porque lo necesite. Y con todos los pecados es lo mismo. El que va y miente es porque quiere y no porque necesite mentir. No lo necesita. No necesitamos el pecado en nuestra vida. Tú y yo no necesitamos el pecado. No fuimos creados para necesitar el pecado. El cristiano, el Hijo de Dios, puede vivir sin pecar. El pecado sobra en nuestra vida, y máxime cuando ya hemos conocido a Cristo, cuando ya Él nos ha lavado con su sangre preciosa, cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, el pecado no nos hace falta. No nos hace falta. Dentro de la iglesia muchos pecan, pero no les está haciendo falta. Nadie se va a poder presentar delante de los ojos del Señor diciendo, es que era una necesidad, es que lo necesitaba. No lo necesitaba. Porque Dios, vemos aquí en el mismo Génesis, que le suplió absolutamente todo lo que Adán y Eva necesitaban. Bueno, todavía no hemos hablado de Eva, pero le suplió a ambos todo lo que necesitaban. Y ellos buscaron lo que no necesitaban. No lo necesitaban. Versículo número 15. Dice el versículo número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Sabe que el huerto del Edén, y esto no me quiero salir del tema, pero quiero hacer un paréntesis acá. El huerto del Edén era una bendición para Adán y para Eva, pero esa bendición no se debía dejar quieta, sino que se debía de labrar y cuidar. Porque así tienen que ser las bendiciones que Dios te entrega a tu vida. Hay que labrarlas y hay que cuidarlas, porque muchos han recibido bendiciones de Dios, pero no las han labrado ni las han cuidado, y después las pierden o las perdemos. Porque a todos nos ha pasado que Dios nos entrega bendiciones y que de pronto no las cuidamos, no las trabajamos, no las cuidamos, y después las perdemos, y después le estamos echando la culpa al diablo o aún a Dios mismo. Pero ¿por qué me quitaste esto? Pero el diablo, ¿por qué permitiste esto? Y ni fue Dios, ni fue el diablo, sino uno que no supo cuidar y proteger la bendición del Señor. Y la bendición del Señor, Dios puso a Adán ahí, no para que durmiera como un ocioso todo el día, como un perezoso todo el día, no. Lo puso a labrar la tierra, lo puso a cuidar el huerto del Edén, lo puso, de hecho, lo leíamos cuando estudiábamos en Génesis 1, lo puso a sojuzgar, a gobernar su creación. De hecho, es tan así que Él le puso el nombre a todos los animales. Es tan así que Él era el encargado de administrar su creación, la creación de Dios. Y eso lo hablábamos cuando hablábamos de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque Dios es el administrador principal, es el mayordomo principal, pero nosotros, como representantes de Dios, como imagen y semejanza de Dios, hemos sido puestos en la tierra para administrar, para gobernar, para sojuzgar la creación. ¿Qué sigue diciendo el versículo número 16? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De 5? No. ¿De 10? No. De todos. De todos podía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ciertamente morirás. Entonces podemos ver que ¿cuántos mandamientos tenía Adán y Eva? Uno solo. Ojalá tú y yo estuviésemos en esas condiciones donde Dios nos dijera, puede hacer de todo menos una sola cosa. Nos quedaría muy fácil la vida cristiana, tal vez. Nos quedaría muy sencillo, tal vez, porque hoy por hoy tenemos que preocuparnos no por una sola cosa, tenemos que preocuparnos por muchas cosas. En el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento, tenían que preocuparse por 613 mandamientos. Hoy, pues ya se redujeron muchos. ¿Cuáles se redujeron? Los sacrificiales, los de los sacerdotes y demás, porque ya Cristo vino y dio su vida por nosotros, y los sacrificios y todo eso desapareció.
Pero igual es una lista muy amplia de cosas que tú y yo debemos de cuidarnos de no hacer, que no murmurar, no mentir, perdonar, no guardar rencor, no guardar amargura, no tomar, no hacer nada indebido, no maldecir. Una lista bien larga y extensa. Pero Adán y Eva gozaban del enorme privilegio de una sola prohibición. Una sola prohibición y no la aprovecharon. Una sola. Y aunque era una sola cosa que no debían de haber hecho, la hicieron, la cometieron, porque el corazón del ser humano, dice Dios, que siempre se inclina a hacer lo malo. Así sea una sola cosa, pero en esa sola cosa se inclinaron a hacer lo malo. Una sola cosa, una sola advertencia, un solo mandamiento. La vida era demasiado fácil para ellos y fueron y cometieron ese pecado. Porque el problema no está en cuántas normas, cuántos mandamientos tú y yo tengamos. El problema siempre va a estar en el corazón del ser humano. La Biblia dice que en el corazón del hombre es de donde nacen los adulterios, las mentiras, los homicidios, las borracheras y todo lo demás está dentro del corazón. El pecado está fuera del corazón, la tentación está fuera del cuerpo, del corazón, pero ¿de dónde nace ese deseo? Allá adentro del corazón. Allí es donde la Biblia nos habla de tener un corazón circuncidado, de cambiar un corazón de piedra y tener un corazón de carne, un corazón en donde habite la presencia del Señor. Ese mandamiento estaba con una gran advertencia: de cierto el día que lo coman, ese día morirán. Y usted y yo ya lo tenemos muy claro, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, y lo sabemos cualquiera que sea el pecado. La paga del pecado es muerte. Y es una historia fabulosa, porque por eso es que Jesús muere por nosotros, porque tú y yo teníamos una deuda impagable. Teníamos que morir para estar a deuda con el pecado. Y aunque hubiésemos muerto, no hubiéramos podido pagar la deuda, porque la remisión de pecados, es decir, el perdón de pecados, se daba con la muerte de un inocente. Y si tú y yo incluso hubiésemos dado nuestra vida para pagar la deuda de nuestros propios pecados, no hubiese servido, porque no éramos inocentes. El sacrificio del Señor Jesucristo consiste en eso, que Él, siendo inocente, murió por ti y por mí. Cargó nuestros pecados, pagó nuestras culpas y bueno, nos compró a precio de sangre. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Siga analizando ese texto. Dios diciendo: oiga, como que le hace falta algo a este hombre, se lo voy a dar. ¿Sí ve que Dios siempre se preocupa por darnos lo que necesitamos? ¿Ve la manera en que Dios actúa? Que Dios dice: le hace falta aquí algo, se lo voy a dar. Le hace falta aquí algo, lo voy a suplir. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté ahí por ahí solito. Aunque está en un paraíso, veo que Dios mismo diciendo: veo que tiene una necesidad y se la voy a suplir. ¿Cuál era? La de su ayuda idónea. Dice: no es bueno que él esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La Biblia nos dice que el que haya esposa, haya el bien, que mejores son dos que uno. Y es una constante en la palabra, en la escritura, diciendo que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Tampoco se debe de meter con cualquier persona, no. Debe de buscar la voluntad del Señor. Pero Dios dijo: aquí hay una necesidad. Y me centro hoy en la necesidad, porque hoy estoy hablando de eso, de que Dios suple todo. Dios suple todas nuestras necesidades. Dios dijo: Adán tiene una necesidad. Ya le hice el cielo, ya le hice la tierra, ya le di agua, ya le di árboles frutales, ya le creé un paraíso completo para él. Ya está garantizado el fruto de ese paraíso, de ese huerto del Edén, porque ya hay 4 ríos que constantemente riegan la tierra, y esos árboles van a estar siempre reverdecientes, siempre van a tener fruto. Ya la vida de Adán estaba resuelta, pero aún así tenía una necesidad, y Dios dijo: se la voy a cumplir, se la voy a suplir, y esa es la de una mujer. Dice el salmista, por ahí en el Salmo 34:10, dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre. Hablando de los animales, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Qué palabra y qué promesa más hermosa, porque nos dice que los que buscan a Dios no les va a hacer falta nada, ningún bien. Quiere decir eso, y nos remonta a que la Biblia te promete a ti y a mí que no nos va a faltar nada. Por eso le digo que no podemos excusarnos en que buscamos el pecado porque nos hizo falta esto o aquello. No, porque la Biblia está prometiendo que aquel que busca a Dios no le ha de faltar ningún bien.
No le va a faltar nada. Cualquiera que sea la necesidad. Hay necesidades, sí, pero ahí está Dios para suplir. Ahí está Dios para suplir. Dice la palabra del Señor, nos enseña que no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y también nos enseña la palabra que así como Dios suple la necesidad de los pájaros y viste a las plantas, nosotros valemos más que los pájaros y las plantas. Y que así como Dios viste a las plantas y alimenta a los pajaritos, también nos va a vestir a nosotros y también nos va a alimentar a nosotros. Tenemos a un Dios con un carácter que suple todo lo que tú y yo necesitamos. Pero al suplir todo lo que tú y yo necesitamos, no tenemos excusa para estar buscando en el pecado absolutamente nada, porque el pecado no lo necesitamos. Hacia allí estoy canalizando la enseñanza de esta hora. Cuando tenemos a un Dios que nos suple todo, no tenemos necesidad de buscar afuera nada. Nada se nos ha perdido allá afuera, porque tenemos a un Dios que nos da absolutamente todo. No es que habrá la persona que diga, es que estaba triste, estaba melancólica y me fui a tomar porque el trago me hacía feliz. No, la felicidad se la da Dios, el gozo se la da Dios. Porque esa es la excusa de muchos borrachos que se ponen a tomar para olvidarse en las penas y porque están despechados, porque tienen... algunos, ¿no? Otros lo hacen por diversión, porque les gusta. Pero algunos con los que se habla dicen, no, es que estoy pasando momentos difíciles, tomo para olvidarme de las penas, porque estoy despechado, esto y aquello. Y Dios dice, no necesitas de eso. Porque en Dios encontramos todo lo que necesitamos y pues Él nos lo suple. Dice el versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta el día de hoy. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Vea que ahí continuamos viendo que, bueno, hasta ese momento no había sido hecho todavía Eva y todavía tenía eso. Para Adán no se encontró ayuda idónea. Necesitaba él de esa ayuda idónea. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí quiero hacer un breve y corto paréntesis. ¿Sabe que ese es el primer milagro de sanidad que hay en la Biblia? Porque hubo una cirugía y Dios cerró allí la cirugía, le curó la cirugía, la herida, la abertura que Dios mismo le había hecho y la cerró. El primer milagro de sanidad que encontramos en la Biblia es ese. Dios es un Dios que también sana. No lo dejó ahí con el sangrado, no lo dejó ahí con una hemorragia, no. Le sanó, porque Dios siempre está supliendo todas las necesidades que tú y yo presentamos. Dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Le suplió la necesidad a Dios o no le suplió la necesidad a Dios? Se la suplió. ¿Dios puede suplir tu necesidad? Sí, porque es lo que estamos viendo acá. Desde la misma creación le suplió la necesidad de un lugar, de una vivienda, del alimento, del sol para que no aguantara frío, el agua para que no aguantara sed. Ahora le está proveyendo, bueno, el alimento, todos los frutos y demás. Ahora le está proveyendo de una esposa. E incluso me quiero adelantar un poquito más. Después de que ellos pecan y se dan de cuenta que están desnudos y demás, ellos cosen ropa, pero de hojas. Y cuando Dios los expulsa del huerto del Edén, Dios mismo les provee de ropa de pieles de animales. Mire que Dios, aún después de que ellos pecaron, les siguió proveyendo lo que ellos necesitaban. Dios dijo, no, esta ropa que ellos se hicieron no les va a durar nada. Venga, les vamos a dar ropa porque ahora sí la van a necesitar. Y les proveyó de atuendos de pieles de animales. ¿Ve cómo Dios siempre está interesado en el bienestar del hombre, aunque el hombre le falle? Aunque el ser humano peque, Dios siempre está interesado en suplir las necesidades de cada uno de nosotros. Por eso no tenemos ninguna excusa de estar pecando, iglesia. Filipenses 4:19 nos enseña la palabra y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Promesa no solamente del Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Y si nos quisiéramos pasear por toda la Biblia, durante toda la Biblia Dios proveía. ¿Acaso Dios no le proveyó al pueblo de Israel en el desierto maná? ¿Acaso el pueblo de Israel en el desierto se le acabaron los zapatos? No.
Sus vestiduras se acabaron durante 40 años, no se les acabaron. ¿Les proveyó agua? Sí. ¿Les proveyó carne? También. Les llegaron las codornices. Todo lo que el pueblo de Israel necesitaba, Dios siempre se lo proveyó. Siempre. Incluso salvación, cuando ellos necesitaban, y lo que necesitaban no era material, sino una ayuda milagrosa en cuanto a las guerras, también Dios les proveía la salvación a ellos. De maneras milagrosas, muchas veces el pueblo de Israel ganó victorias, batallas, porque Dios siempre está proveyendo. Cuando Abraham recibe como instrucción sacrificar a su hijo Isaac, recuerden que de Abraham en aquel monte decía, cuando Isaac le preguntaba, ¿y el sacrificio, papá, cuál va a ser? Y él le decía, Dios proveerá, y no le estaba hablando de plata, que muchos hablan que de Jehová Jireh es de plata, y no es de plata, es de sacrificio, y Abraham decía, Jehová Jireh, y Jehová Jireh. Y cuando llegaron allá y Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo Isaac, el ángel le dice, detente y demás, no lo mate, porque hemos visto que eres obediente a Dios, temes a Dios. Y entre el medio de los arbustos aparece un cordero, y aquel nombre es nombrado, valga la redundancia, por Abraham como Jehová Jireh, porque Dios proveyó. ¿Qué proveyó? ¿Plata? No, proveyó un cordero. Jehová Jireh significa eso. Muchos hoy utilizan ese término que Dios le provee dinero. Sí, Dios provee dinero también, pero Jehová Jireh no habla de dinero. Jehová Jireh habla de sacrificio, de un cordero, hablando del futuro cordero que era Jesucristo. Él proveyó el cordero que nos salva. Es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluso eso también lo proveyó. Lo más grande que tú y yo necesitábamos, un Salvador, lo proveyó. Un medio de salvación, lo proveyó. La forma de santificar, la proveyó. Todo, la misma Biblia nos la proveyó a nosotros, la Biblia, para que nosotros aprendamos lo que en ella está. Jesús se fue al cielo, pero dijo, tranquilos, no los voy a dejar solos, les voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador, y envió al Espíritu Santo. Siempre en la Biblia Dios va a estar proveyendo la necesidad del ser humano, siempre va a estar proveyendo. Versículo número 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Adán dijo, ahora sí estoy completo, porque ya ahora este sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Versículo 24, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, un solo complemento, se complementarán, porque tenía ese vacío, esa necesidad, pero ahora al unirse en el matrimonio se complementaban. Versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, dice la palabra del Señor. No se avergonzaban. Ellos estaban viviendo en una época en donde estaban en la inocencia, no habían pecado, todavía no habían pecado. Ellos estaban en la inocencia, no habían hecho nada malo, no necesitaban de vestuario para aquel momento. El vestuario lo vinieron a comenzar a hacer después de la caída, que eso ya lo vemos en el próximo capítulo, en los próximos versículos más adelante, pero para ese momento no necesitaban un vestuario, no tenían malos pensamientos, estaban solos, vivían solos con Dios, tenían una inocencia, no había entrado la corrupción a su mente como tal. Quiero que leamos Hebreos 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nuestras costumbres, nuestros hábitos sean sin avaricia, y que nos contentemos con lo que tenemos. No le quiero hoy hablar acerca de cosas materiales y demás. Le quiero hoy hablar acerca de la misma línea de mensaje que he llevado en esta hora. Contentémonos con lo que tenemos y no busquemos por avaricia disfrutar en el pecado o gozar del pecado cuando no lo necesitamos. La Biblia enseña que aquel que peca es un avariento. ¿Por qué es un avariento? Porque está pidiendo más de lo que necesita. Aquel que, vuelvo y se lo repito, aquel que va y peca es porque está deseando tener algo más de lo que necesita. Porque por lo general siempre asociamos la palabra avaricia
con cosas materiales, con dinero, economía y cosas materiales. Pero en realidad también la palabra avaricia habla de aquel varón que tiene su esposa y por avaricia consigue un amante, porque no la necesitaba, tenía su esposa, pero por avaricia quiso no tener solamente una, sino dos mujeres. Eso es avaricia. El muchacho que Dios lo ha diseñado para vivir en santidad, pero por avaricia quiere comenzar a disfrutar del sexo antes de un matrimonio y no lo necesita. Todavía no es el tiempo, todavía Dios no le ha dicho que tenga relaciones sexuales, no es el momento, no es el tiempo, pero por avaricia, por desear algo que todavía no necesita, porque eso lo va a necesitar es en el matrimonio, pero por desear algo que todavía no necesita, va y comete pecado sexual. Sea masturbación, sea homosexualismo, pornografía, fornicación en general, cualquier tipo de relación sexual que se pueda llegar a tener, está deseando algo que todavía no necesita. Que desee es otra cosa, pero no lo necesita. Todavía no lo necesita. Cualquier tipo de pecado, cuando lo cometemos, es por avaricia, porque no lo necesitamos. Aquel que diga que peca porque lo necesita, está mintiendo, porque no lo necesita realmente. Y quiero concluir esta enseñanza con una frase que dijo una mujer de Dios muy grande, una mujer que fue misionera, una mujer que dio mucho en su vida por la causa del Señor, dio su vida misma por la causa del Señor. Y esta frase nos hace y nos remonta al texto que estábamos leyendo ahorita de Filipenses. Esta mujer dice: Dios en su palabra nos promete que suplirá todo lo que necesitamos. Dios en su palabra nos promete que suplirá todo lo que necesitamos. Y si no tenemos algo hoy, es porque no lo necesitamos hoy. ¡Ay, qué verdad tan grande! ¡Qué frase tan grande! Porque dice esa mujer: Dios promete en su palabra que nos va a suplir todo lo que necesitemos. Y si hoy no tenemos algo, es porque no lo necesitamos hoy. Porque entonces sería Dios un mentiroso. Si Dios promete que nos suplirá todo lo que necesitemos, es porque así es. Y hoy tenemos lo que necesitamos. Hoy tenemos lo que necesitamos. Si hay algo que no tenemos, es porque todavía no lo necesitamos. Y nos lo dará tal vez mañana, tal vez en una hora, tal vez mañana, en 24 horas lo necesitemos, pues mañana nos lo va a dar. Tal vez en un mes nos lo va a dar, tal vez en una semana, o quizás en 2 años. Pero cuando lo necesitemos, Dios lo dará. Y esa es la respuesta para muchos milagros. Hay gente pidiendo milagros de parte del Señor y Dios se lo puede dar, pero en algunas ocasiones Dios no les ha dado el milagro porque todavía no lo necesitan. Y algunos se cuestionarán y dirán: pero ¿cómo es que yo no lo voy a necesitar si yo ya lo necesito? Pero es que como Dios sí sabe las cosas, como Dios sí conoce los corazones. Les contaba yo experiencias, una mujer que estaba en silla de ruedas y estaba buscando de Dios firme con las cosas del Señor, y Dios no le había dado el milagro, no lo necesitaba. Ahí estaba buscando bien de Dios, ahí estaba juiciosa con las cosas de Dios, ahí era una mujer de comunión, de consagración al Señor. Pero un día, por insistir tanto en la oración y en respuesta a las oraciones de varios hermanos e incluso el pastor de aquella iglesia, Dios habla al pastor de esa iglesia y le dice: la voy a sanar, para mostrarles y contestarles el por qué no la había sanado. La sanó, y ¿sabe qué hizo esta mujer apenas la sanó Dios? Se volvió atrás, se fue al mundo, se fue a bailar, se fue a discotecas, se apartó de Dios. ¿Necesitaba el milagro? No, estaba mejor sin el milagro. Estaba mejor sin el milagro, porque sin el milagro estaba buscando a Dios. Y después por allá tuvo un accidente en una moto, después de salir de una fiesta, una discoteca y demás, y una vez más volvió a quedar en silla de ruedas. ¿Qué creen que pasó con ella? Volvió a la iglesia y Dios le habla a aquel pastor y le dice: sí, ve, hay personas a las cuales a veces, en ocasiones, no siempre, no es una regla general, pero en ocasiones Dios no les responde el milagro, Dios no les da el milagro porque todavía no lo necesita, porque tal vez no le conviene, porque no es el tiempo. Pero cuando lo necesitemos, de seguro que ese día llega. Nosotros creemos que necesitamos cosas hoy. ¿No ha visto cuál niño dice: quiero esto pero ya? Y hay muchos niños que incluso hacen pataleta diciendo: quiero esto y ya, y ya, y ya. Y eso le pasó al hijo pródigo: dame mi herencia ya. ¿La necesitaba ya? No. El papá se la otorgó y el muchacho fue y la desperdició, despilfarró todo el dinero.
Llegó a tal punto de comer el alimento que le daban a los cerdos, y ese muchacho volviéndose dijo: ¿yo qué hago aquí comiendo la comida de los cerdos, de los marranos? Y en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo. Volveré a la casa de donde mi padre, donde salí allí donde mi padre. Y volvió, y ese padre lo recibió amorosamente. Pero necesitaba la herencia. No era el tiempo, desperdició la herencia. Hay cosas que tal vez usted y yo creamos que son buenas. ¿La herencia era buena? Claro que era buena, pero no era el tiempo. Y hay cosas que en tu vida y en mi vida pensamos que son buenas y en efecto son buenas, pero no es el tiempo. No es el tiempo, y que si Dios nos las otorga hoy, todavía no era el tiempo, y que nos pueden incluso dañar a nosotros, nos dañan a nosotros si Dios nos las llega a dar prematuramente. Dios es un Dios de procesos. Recordemos, Dios es un Dios que primero hace una cosa, luego hace la otra. Él no se salta los procesos. Recordemos esa frase de esa mujer: Dios prometió que nos va a suplir todo lo que necesitemos. Y si no lo tenemos hoy, es porque no lo necesitamos hoy. Nos lo dará cuando lo necesitemos. Ser pacientes. Seamos pacientes. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.